vamos a hablar un poco de quizás matriz productiva de la ciudad, vamos a ver un poco de cómo está hoy la ciudad de La Plata. Con nosotros está Jerónimo Guerrero Iraola, quien participa del Centro de Estudios para la Gobernanza acá en la ciudad de La Plata. Te damos la bienvenida, Jero. Muy buenos días. Muchas gracias por acercarte al piso, por acercarte a Rendición de Cuentas. Buenos días. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué Rendición de Cuentas es? Ese programa, ponele, político, informativo, donde tratamos de hacer un análisis, donde tratamos de, cuando tenemos a un político, meterle una rendición de cuentas. ¿Vos cómo más o menos ves en general la rendición de cuentas, cómo se va dando así? Mira, el nombre parece hecho a medida. Nosotros lo que pedimos desde el Centro de Estudios para la Gobernanza justamente es la rendición de cuentas. Y cuando hablamos de rendición de cuentas hay como una doble dimensión a tener presente. Una tiene que ver con la transparencia en relación a la no corrupción o claro, la lucha contra la corrupción como un imperativo, digamos, casi categórico en relación a la administración de lo público, pero también cuando hablamos de rendición de cuentas hablamos de dos dimensiones que no se exploran demasiado en el debate público, que son la eficiencia y la eficacia de la política pública, ¿no? Generalmente el día a día nos lleva a pensar que todo se tiene que dirimir en la discusión de si sobra o si alcanza o no el presupuesto. Entonces todos dicen, no, necesitamos más presupuesto para educación, más presupuesto para salud. Claro. La verdad es que nosotros a veces queremos parar la pelota, ponerla bajo la suela y empezar a preguntarnos si en verdad con el presupuesto que hay no se podría brindar o garantizar los derechos en unas mejores condiciones o con mejor calidad. Yo siempre hago la misma pregunta, digo, con lo que se invierte en transporte, por ejemplo, ¿estamos seguros de que estamos brindando el mejor servicio a la ciudadanía posible? ¿O con ese mismo dinero se podría garantizar una unidad más de derechos? Yo digo, siempre el más uno, claro, ¿no? Hay donde buscar la eficiencia. Que puede, o sea, en general, acá dato para la audiencia y continuamos. Eficiencia y eficacia, dos palabras que son muy parecidas, pero que no son lo mismo. La eficiencia es el buen uso de los recursos, logrando el mejor resultado, y la eficacia sería un buen resultado, lograr algo, un buen objetivo y lograrlo. Eso sería la diferencia. La eficiencia suma la parte económica y ser, sí, el menos costo y el mayor rédito, podemos pensarlo. Así es. Por eso vos decís, no sé si sumarle más presupuesto, sino con el que existe, hacerlo eficientemente. Claro, pero el tema es que para ello también necesitamos transparencia y acceso a la información pública, que son materias en las que estamos flojitos de papeles, ¿no? Muy flojos. Y la verdad es que cuando a mí me gusta hablar, y desde el Centro de Estudios para la Gobernanza así lo hacemos, de transparencia como un derecho humano, porque nosotros entendemos que toda la cartilla de derechos, salud, educación, vivienda, trabajo y todas las cuestiones que, digamos, son concomitantes pero que son centrales en el desarrollo de la vida de una persona, de una familia, requieren muchas veces la posibilidad de defenderlos, de reclamar. Y la verdad es que es muy difícil a veces formular un reclamo en forma específica, digamos, ir al corazón del reclamo si no se tienen los datos necesarios como para poder formularlo. Todo el mundo sabe cuando, al momento de reclamar por un derecho, dónde falta, dónde aprieta el zapato. Eso, digamos, no es que hay un desconocimiento por parte de la población. Ahora sí hay una obligación que el Estado no está cumpliendo de poder dar esa información para que la ciudadanía esté mejor informada y que sepa por dónde, digamos, está pasando la cuestión que la aflige. Igualmente el tema, hay no sé si un engaño, pero hay como una cuestión de dejarnos un poco endulzar los oídos por la retórica muchas veces, y sabemos que personas como Carrió, Vidal, personas del gobierno actual que hablan mucho de la transparencia y demás, que eso no significa que en concreto se esté dando. Entonces por ahí muchas veces escuchamos que en la provincia el tema de la transparencia no sería un poco, digamos, estaríamos evolucionando, y por ahí es cuestión de, más que nada, de discurso y no en los hechos. Hay números en donde da cuenta de que la transparencia realmente hemos mejorado. Por eso está bueno que vos nos digas a ver qué avances hay, si es que los hay. O sea, es una cuestión discursiva, sí, hay transparencia del Estado, vamos por eso, y después en los hechos por ahí no se cambia demasiado, ¿no? Sí, es un riesgo, digamos, social cuando una bandera que debería ser defendida por todos, pero... pasa a ser un eslogan vacío de contenido, ¿no? Y en ese sentido
no se requiere tanto salir a declamar que la transparencia es un horizonte para el Estado, sino que lo que hace falta es que las instituciones empiecen a modelar las propias prácticas, que empiece a haber una revisión del Estado. A mí me gusta usar el término la humanización del Estado, ¿no? Muchas veces el Estado se compone de un montón de dispositivos y resortes que tienden a la deshumanización. Entonces las personas acudimos al Estado cuando es necesario, digamos, garantizar algún derecho, cuando nos está sucediendo algo, y parece que chocamos contra una pared, o como que hablamos contra una gran maquinaria que no es capaz de sensibilizar su proceso. Y cuando digo sensibilizar, digo justamente esto. La transparencia requiere, en primer término, que haya una modificación estructural de las prácticas del Estado. Hasta que esto no sea llevado adelante en todas las esferas, digamos, desde la persona que atiende en una mesa de entradas hasta la persona que toma decisiones en las altas esferas, la verdad es que hablar de transparencia es... Sí. ¿Eso no cambió? No, eso no cambió. Yo hablo siempre de la dictadura de la ventanilla. Además soy abogado, como abogado defiendo muchas personas. El buró es duro. Es duro. A mí me gusta hablar de la dictadura de la ventanilla porque como no queda registro muchas veces de todo lo que uno hace al reclamar, digamos, de las veces que uno va, de las veces que no le dan información, entonces le dan información mal, entonces tiene que volver. Todo eso va configurando una situación que opera en detrimento de las personas. Yo hoy digo, para que una persona que tiene dificultad de acceso al centro, porque él está en una zona que no tiene disponibilidad de transporte, que cuando llueve le cuesta salir, venir al centro y hacer un reclamo y poder volver a su casa con el reclamo resuelto, ya es un trastorno. Eso es un ideal, la verdad es que no sucede, y ahí es donde la transparencia, la traducción real y material de la transparencia es eso, es esa persona que tiene que venir muchas veces de un lugar por fuera del casco urbano a venir al centro a hacer un reclamo, porque la descentralización tampoco opera y eso es un problema para toda la ciudadanía. Y se va con el problema a veces magnificado, porque la resolución es, bueno, tráeme tal formulario, resolveme tal cosa, y la verdad es que no hay un acompañamiento, y eso hace a la transparencia, saber quién te habla, desde dónde te habla, por qué te dice lo que te dice. Y ya tenemos ahí al ciudadano alejado del Estado, ¿no? Tenemos la falta de transparencia, no nos permite acercarnos, porque uno ya también empieza a dudar, no tenemos una cultura de la denuncia tampoco, porque eso también hay que aceptarlo, ¿no? Nuestra sociedad civil no tiene la cultura de la denuncia. No vamos a defensa del consumidor cuando sentimos que nos engañan, no vamos a Defensoría del Pueblo cuando el micro no funciona bien. En general no somos denunciadores, no generamos constantemente ello. Sumado a esto, también pensamos, ya para pasar de tema, la matriz productiva de la Ciudad de La Plata. El gobierno municipal le permite participar a la ciudadanía de su matriz productiva, de decir, bueno, pensemos la ciudad a esto, porque yo pienso, en presupuesto participativo nos lo negaron, ¿no? Nos cortaron el presupuesto participativo, dijeron que había que modificar, que había que reglamentarlo de nuevo, que lo frenamos 1 año, 2 años, y se alejó la ciudadanía. En la matriz productiva, que es algo que está trabajando la CEG, este Centro de Estudios para la Gobernanza, ¿la ciudadanía es parte de la matriz productiva? Y antes de eso, preguntarte, ¿cuál es la matriz productiva? Sería bueno preguntárselo a las autoridades. La verdad es que nosotros notamos con muchísima preocupación que la ciudad está desperfilada. ¿Qué quiere decir que la ciudad está desperfilada? Que no tiene una orientación relativa a matriz productiva, a la integración de los distintos nodos, digamos, nodo de conocimiento, nodo de trabajo, de empleo. Eso es un problema. Eso es un problema. A ver, no hay que ser alarmista en esto, ¿no? ¿Viste? No está bueno a veces venir a decir estamos en grandes problemas. Claro. Yo creo que este es un momento, una oportunidad para que reflexionemos en conjunto sobre las potencialidades que tiene la ciudad de La Plata y cuáles son los desafíos a futuro. No me gusta pensar en los problemas a futuro, sino en los desafíos. Un desafío se convierte en un problema cuando uno no empieza a visorar qué es lo que se viene. ¿Qué son las cuestiones que integran estos desafíos y que integran las preocupaciones que nosotros tenemos del Centro de Estudios para la Gobernanza? En concreto, nosotros estamos viviendo lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Es la revolución de los datos, la integración de las subjetividades de las distintas vidas a partir de la dimensión digital. En este sentido, hay indicadores que ya marcan que en el mediano plazo el 60% del empleo en Argentina es sustituible por máquinas, por robots. Y ya organismos como Naciones Unidas están empezando a visorar
que lo que se viene son lo que se conoce como industrias creativas. ¿Qué es la industria creativa? Es ni más ni menos que el valor que las personas le podemos poner al trabajo y que las máquinas no, que es la creatividad, que es poder pensar frente a un problema distintas soluciones a partir de un montón de cuestiones. El bagaje que uno trae, digamos, el bagaje cultural, social, la subjetividad. ¿Vos crees que por ahí puede venir esa beta de matriz productiva para la ciudad de La Plata? A mí me parece que la ciudad de La Plata, y cuando digo a mí me parece, no lo digo desde el paramicismo, ¿no? Yo creo que digamos, los estudios, los que nos vienen marcando, y esto hablo desde el respaldo del Centro de Estudios para la Gobernanza y de lo que hacemos con muchísimos compañeros y compañeras que integramos el espacio, es que existe una oportunidad única para que la ciudad de La Plata acuñe un modelo similar, con las particularidades, con la idiosincrasia que obviamente tenemos como ciudadanos platenses y ciudadanas, un modelo Silicon Valley, digamos, que es el modelo californiano en donde la investigación, el valor está puesto la innovación, en la búsqueda de la innovación, digamos, justamente en acuñar esas ideas que son las que después se venden. Digamos, hoy el mercado de las ideas a nivel internacional es un mercado muy potente. Digamos, uno de los buques insignia de Silicon Valley es la marca Apple, por ejemplo. Cuando uno compra un teléfono marca Apple, es muy llamativo que si bien el teléfono se produce en China, digamos, la caja está pensado y diseñado en California, claro, esa idea de la erradicación de la erradicación de la innovación a partir de una política sostenida de fomento a ese tipo de desarrollo. Es que, ponele, si pensamos en la ciudad de La Plata, tenemos la administración pública provincial y, bueno, obviamente la municipal como una fuente de laburo. Podemos pensar YPF, la destilería que la tenemos a pocos kilómetros, y la masividad de estudiantes, ¿no?, que vienen a la ciudad de La Plata porque tenemos diferentes carreras, tenemos diferentes universidades, incluso, bueno, pioneras, por ejemplo, qué sé yo, Bellas Artes, ¿no?, de las primeras del país. Podemos decir que esos son los tres ejes que mueven la economía de la ciudad de La Plata. Sí, el cordón florifrutícola también, digamos, que es otro de los polos que tiene muchísima incidencia en la economía regional. Ahora bien, si uno a mí me pregunta por ese cordón, que debería ser un faro en materia de innovación en términos de producción, claro, digamos, tiene un atraso que es casi medieval en relación a la política pública. Aquí no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las decisiones que el Estado ha tomado para con un sector que es motor de la economía. Y me parece que ahí la falencia es dirigencial, porque si no siempre recaemos en, bueno, las personas no invierten, no desarrollan. Sin política pública no tenemos posibilidad de avance, porque aparte hay que ubicarse. Estamos en la República Argentina, país que está en vía emergente. No tenemos una cultura de la innovación, porque, o sea, hay como muchos miedos también al riesgo. Productores que están en condiciones muy precarias, que no le podemos pedir que sean innovadores. Totalmente. Que hagan emprendimientos, están osados. Bueno, hace un par de semanas hablábamos con unas chicas sobre era el tema de megaminería, la utilización de glisofato en la producción de alimentos, ¿viste? Era como del extractivismo puntualmente, sea agrícola o sea minero. Y presentaron un libro. Cuando voy a la presentación del libro y después leo el libro, uno de los temas que marcaba era cómo en la ciudad de La Plata se está cambiando, ¿no? Dejar de producir con agrotóxicos para volver a producir del modo antiguo. No es que hubo una innovación para adelante, se volvió hacia atrás. Y a mí eso me llamó la atención, porque está bien, vos decís, bueno, comida orgánica va a tener menos pinta, pero va a tener más sabor, va a ser más sano que el otro. Pero no se pensó una innovación adelante. Sí, totalmente. Y incluso es como mirar hacia atrás. ¿Cómo se producía antes el glisofato? Así. Bueno, vamos a producir así. No se hizo, bueno, vamos a innovar con... No. E incluso ahí el acompañamiento del Estado es clave, digamos. Hoy el sello de origen, digamos, lo utilizan muchísimas economías a nivel internacional. ¿Qué es el sello de origen? Es la certificación de dónde viene ese producto, la trazabilidad del producto, es decir, qué se utilizó para su producción, claro, de qué modo se produjo, por qué canales de embalaje pasó, cuáles son los canales de distribución. Que te garantice la información de lo que vas a consumir. La información, y que te garantice un sello de calidad que te permita justamente, cuando hablamos de trazabilidad hablamos de eso, de poder ver todas las cadenas de integración de valor. Me parece que por eso La Plata, teniendo la Universidad de La Plata aquí, digamos que es un faro en materia de desarrollo, de investigación, me parece que La Plata debería conformarse en un gran clúster de integración entre el conocimiento,
la producción, el empleo, digamos, y empezar a anticiparse a lo que está siendo una tendencia global, digamos, muchas veces más allá del carácter local, y yo creo que las ciudades van a ser el gran motor del desarrollo, digamos, así también lo está marcando Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, no es que uno lo dice desde el sentido común, sino que todo el globo está empezando a notar que las ciudades, por la cercanía de las relaciones, por cómo se dan allí los vínculos, van a ser el motor que traccione el desarrollo económico, social, cultural. Digo, a partir de allí, dejar de apreciar las corrientes globales, las tendencias globales en relación a lo que atañe a empleo, me parece que es un poco peligroso. Y por eso hablaba hoy de que estamos en una situación que es excepcional para empezar a aunar criterios, y para esto se necesita una gran convergencia de fuerzas políticas, de actores políticos, de integración de lo público con lo privado, para empezar a ver por dónde viene el tema, claro. Porque cuando hablamos de sustitución del empleo tradicional por robots, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de algo que si no empezamos a anticipar y si no generamos el antídoto para ello, nos vamos a encontrar con un problema cada vez peor, digamos, y en ese sentido ahí es donde el desafío puede devenir en un problema. Fuera de aire me comentabas que el SEG para agosto iba a sacar un documento sobre la matriz productiva. ¿Cómo viene esa investigación? Empezamos justamente con conversaciones, varias, digamos, con distintos actores, para empezar a generar lo que nosotros caracterizamos como una taxonomía de la matriz de empleo, es decir, cómo está configurado el empleo. Nosotros empezamos a visorar que se viene la época dorada de los oficios, no de los oficios como los consideramos hasta ahora, es decir, asociados a una tarea inmutable o algo que tiene que ver con, o cuando se rompe algo, cuando hay que producir algo concreto, sino los oficios integrados o amasados a esta lógica de la innovación, a esta lógica de buscar respuestas también a las demandas concretas de la ciudadanía, y los oficios a su vez cruzados por una lógica que es necesario que el Estado la fomente, porque hay que empezar a dar respuesta a un dato que es que el mayor crecimiento de empleo se da en el cuentapropismo, y aquí podemos discutir si nos gusta más o menos. Yo tiendo a ser crítico con la idea del hombre fábrica o el varón o la mujer fábrica, ¿no? Estas personas que son se hacen a sí mismas, pero más allá de esa crítica hay una tendencia que dice que el crecimiento del empleo está dado por el cuentapropismo. Entonces a los oficios hay que empezar a cruzarlos con la matriz empresarial para poder diseñar planes de negocio, para poder empezar a diseñar planes de inversión, para poder darles créditos blandos a las personas que quieran generar desarrollo a partir de sus oficios, y para formarlos en esta lógica. ¿No se ha cruzado algún tipo de variable más cultural también ahí? Porque me imagino, cuando hablas esto del cuentapropismo, es como muy, creo yo, como la moda de consumo hoy, ¿no? Hoy tenemos una moda de consumo de lo más genuino, artesanal, claro, como que va más por ese lado, como lo bucólico, ¿viste? Como que creo que hay una variable ahí cultural de hoy, es ese consumo, que no sé si durará, si persistirá o no. Sí, a ver, si uno evalúa las tendencias, lo que hay es, se está fragmentando o terminando de disolver el paradigma moderno por el cual uno arrancaba en un trabajo y terminaba en ese trabajo toda la vida, ¿no? Eso se está, me parece hace que unos años ya. Claro, y tiene que ver con la mutabilidad de las subjetividades, con cómo las subjetividades se van desarrollando, cómo uno va incorporando información que antes no tenía, cómo el crecimiento de la expectativa de vida también determina cómo uno se visualiza a futuro, digamos. Antes, en una expectativa de vida de 50, 60 años, para los 30 estabas en la mitad de tu vida, hoy estás en un tercio. Entonces todas esas cuestiones que son culturales, que son antropológicas, que son sociológicas, me parece que van determinando un cambio en la matriz subjetiva. Y esto obviamente implica o trae implicancias en el mundo del empleo, modificar conductas de consumo, en la composición de las familias, digamos, la familia tradicional. ¿Por qué? Porque porque uno ahora se ve con muchísimo más camino hacia adelante. Entonces está claro que por ahí pensarse con la misma pareja toda la vida y todo trae cambios que también impactan en la estructura socioeconómica de un Estado. Entonces me parece que seguir apostando a una lógica moderna
más allá de que uno pueda considerar que el pleno empleo y que el empleo, digamos, sostenido es algo deseable, y la verdad es que uno tiene esa rémora, pero es ir contra la corriente de lo que está sucediendo en el mundo. Y me parece que no por el lado de la crítica o la aceptación, porque vuelvo a decir que yo soy bastante crítico con esta lógica, sí, pero me parece que si el Estado no empieza a tomar nota de que estas cuestiones suceden, los sindicatos y los distintos actores, el empresariado, la verdad es que nos vamos a encontrar con el problema de frente y nos vamos a estrolar la cabeza contra la pared. Vos sabés que la semana pasada, viste que la Municipalidad de La Plata hace como algunos videitos donde el intendente va y dice, bueno, visito una obra realizada, o también me ha pasado de ver videitos de Garro visitando un emprendimiento de unos pizzeros en un barrio donde, bueno, en vez de estar por ahí con delivery, se ponen y en una casa o en un quincho, o sea, o en un galponcito, preparan, en este caso era un emprendimiento de una pizzería. Por otro lado, después la semana pasada veo al intendente en un lugar también, no te digo precario, pero sin mucha modernización, más tirando a algo más casero, unos chicos que le ponen la voz, ¿no?, a los videojuegos. Digo, sí, esto es toda una señal. Chicos que le ponen la animación a algo que no tiene sonido y que ellos le van agregando, que ya vienen como muy cancheros. Digo, ¿son señales buenas de que el municipio está al lado de estas personas? ¿Sabes cuál es la crítica? Que yo vi ambas piezas. La crítica que yo tengo, que no es una crítica voraz para con un sector, porque la verdad es que creo que la dirigencia política en general no está pensando estas cuestiones. Y a mí lo que me preocupa de estos discursos de la lógica del sí se puede, ¿no?, es el carácter de átomo suelto de estas experiencias. Es decir, de repente voy a visitar unos pibes que tuvieron la suerte de pegar la ventanilla por las cuales, y son ese emprendimiento. A ver, es loable por el lado de los desarrolladores. Digo, qué interesante que encontraron la beta, que pudieron, que son innovadores. ¡Qué promoción! ¡Qué promoción!, ¿no? Porque entonces digo, desde ese punto de vista es fantástico. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que esconde ese tipo de mensajes es que no hay un Estado preocupado porque ese tipo de experiencias puedan replicarse, y además no hay un direccionamiento por parte del Estado en relación a cómo guiar los procesos de producción. No hay una política pública que incentive a eso, si no fue, estos muchachos la pegaron, miren cómo la pegaron. Claro, de hecho, a ver, el Parque Industrial La Plata, que podría ser una incubadora y aceleradora de todos estos procesos, ¿no?, con un direccionamiento desde la política pública estatal. Claro. El Parque Industrial La Plata está muerto, literalmente. Entonces vos ves que esos pibes que son exitosos... El problema está en eso, ¿no? Sí. A nivel semiótico tiene muchísimo valor, porque es como, bueno, miren, el Estado lo único que hace es mirar y ver si alguien la pega o no. Nosotros, bueno, lo acompañamos, miren, qué sé yo, el Estado es mero observador y felicitador de la gente que la pega. Eso es peligrosísimo. Por la falta de política pública. ¿Sí? Eso es muy peligroso desde el relato oficial, porque fomenta ese discurso que no es válido desde los datos mundiales de la meritocracia. Y la meritocracia, si no hay un Estado que determine las condiciones, las reglas de juego, que apoye este tipo de incentivos, que esté dispuesto a perder en conjunto con las personas, porque, a ver, de cada 5 desarrollos o emprendedores o emprendedoras que hay, el primer año solo lo pasan 2 o 3, y después del segundo año solo sobrevive 1. Entonces, la verdad es que cuando uno solo muestra el éxito frente a esto y no acompaña el resto de los casos, lo que está fomentando en forma indirecta es la frustración. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo es, si vos no pudiste, y tal vez la idea era buena pero no era el momento, o por ahí no encontraste quien te haga el plan de negocios, y si vos no pudiste, lo que sos es un fracasado o fracasada, porque en verdad mirá que estos pibes sí pueden. Y vuelvo, no estoy hablando de los pibes, estoy hablando del discurso oficial. Claro. A mí me parece que el municipio debería integrar clústeres, debería acompañar, debería comprometer a los bancos a que den créditos blandos, al Ministerio de Ciencia y Técnica, al Ministerio de Producción, pública, para generar capital semilla, para que las personas puedan tirarse a la pileta. Dado que el discurso ahora es el del emprendedor o emprendedora, digo, poder tirarse a la pileta con ciertas garantías, y ahí el rol del Estado es ineludible. Si el Estado no es la espalda de las y los ciudadanos, entonces estamos en un grave problema. ¿En qué medida lo ves al Estado municipal presente y no como mero observador? Si lo tuviésemos que medir
Yo lo que creo, y voy a hacer en esto brutal, digamos, a mí me parece que la dirigencia platense en general está mirando otra película, que la dirigencia platense en general está en la rosca o en la chicana concreta de si el cordón cuneta, de mirar qué pasó con esto, digamos, el oficialismo cuenta el caso exitoso y la oposición lo que está contando es cuando el oficialismo le pifia. Ahora, debates serios de sostenibilidad de la política pública a mediano o largo plazo respecto de qué vamos a hacer cuando las máquinas nos empiecen a suplantar como trabajadores y trabajadoras, no hay. ¿De qué perfil productivo le queremos dar a la ciudad de La Plata? No hay. Y eso es una gran falencia de toda la dirigencia política y de todo el arco. Me parece que hasta tanto no nos sentemos en una gran mesa, con números en la mano, sin relatos, sin mentiras, claro, digamos, a cara lavada, a decir hacia dónde queremos que vaya y que la discusión pase por ahí, vamos a estar en problemas en unos años. Y ya para terminar, la última, porque a las 12 termina rendición de cuentas. Ahora para agosto tienen este documento. ¿Cómo, bueno, te comprometemos para poder hablar de eso, en cuanto lo tengan el documento, volver a rendición de cuentas y hablar ya con número, ¿no? ¿Cómo ves vos de acá en adelante? ¿Hay posibilidad de que Unidad Ciudadana, el PRO, Cambiemos, Frente Renovador, generen, no te digo consenso, porque a mí no me gusta el consenso ni un poco, pero decir, bueno, pensemos esta como política de Estado municipal de acá en adelante para el desarrollo? ¿Hay posibilidad de eso o estamos medio alejados? Mira, yo también soy bastante reacio a pensar en el consenso. El consenso debe estar al momento de elegir cuáles son los temas sobre los cuales debatir. Digamos, es como el momento cero de la discusión. El problema del consenso es que se vende como si no estamos todos de acuerdo en ir para un lado, está mal. No, la verdad es que es sano que la democracia contemple todas las visiones del mundo. El tema es que nos pongamos de acuerdo en qué discutir. Estamos discutiendo peras con manzanas y eso es un gran problema para el desarrollo, no solo de la ciudad, sino de la provincia y de la República Argentina. Hasta tanto no nos pongamos de acuerdo en qué modelo de producción, qué modelo educativo y qué modelo de seguridad queremos, vamos a tener una sociedad que vaya con la lógica del péndulo. Y cuando uno va con la lógica del péndulo, profundiza los problemas. ¿Por qué? Porque lo que empieza a perfilarse como una solución se desestructura, se desarma, y todo ese tránsito, toda esa migración a la nueva lógica del gobierno de turno, implica que las personas queden cautivas en el medio de esa oscilación. Entonces me parece que lo que hay que generar es un gran consenso en torno a cuáles son los temas que queremos resolver como dirigencia. Nosotros desde el Centro de Estudios para la Gobernanza queremos formar jóvenes líderes y a partir de eso trabajar para que obviamente estos jóvenes, estas juventudes líderes incidan en la política pública. Entonces me parece que desde allí vamos a colaborar para ver sobre qué temas hay que discutir para mejorarle la vida a las personas, que es lo que en definitiva tiene que ver con la vocación pública. Muchas gracias, Jero. Me hizo pensar muchísimo en esto que solemos plantear, cómo existen las categorías kantianas. Yo creo que tenemos también una categoría ahí media de la cosmogonía, ¿no? Y cuando vos decís peras con manzana es eso, tenemos visiones completamente distintas de lo que queremos como nación, como patria, y nos pasa esto, ¿no? Que quedamos medio camino de un lado, del otro, o sea, venimos con un neodesarrollismo, pasamos a un neoliberalismo, ¿me entendés? Y vamos cambiando constantemente, que nos corta la posibilidad de, por ejemplo, esto, ¿no? Del crecimiento, decir, bueno, apuntemos a producir, no sé, software. ¡Pum! Y viene el otro, no vamos a producir software, lo sacamos. Y así sucesivamente, y no nos permite perpetuar en el largo plazo alguna política de Estado o algún emprendimiento. Vamos a una breve pausa. Vamos a la breve pausa, gracias, Jero. Despedirnos.